Te adoramos, Señor Jesucristo, te bendecimos. Adoramos a Dios en esta hora, aleluya. Adoramos el nombre del Padre, del Adonai, del Hijo de Jesús y del Espíritu Santo. Te glorificamos y te exaltamos, Padre bueno. Glorificado sea tu santo nombre, mi Jesús. Te adoramos y bendito eres para siempre, Cristo de la gloria. Adoramos tu santo nombre, mi Jesús. Te exaltamos y te adoramos y te damos gloria. Hoy presentamos en el nombre del Padre Yahweh, del Hijo y del Espíritu Santo un mensaje, un estudio breve y preciso sobre el imperio de la bestia. Y el imperio de la bestia va a tener dos movimientos principales dentro de las funciones del anticristo, que van a ser la parte política y la parte religiosa. Gloria al Señor. Y vamos a dar lectura, tomamos en consideración Apocalipsis capítulo 13. Vamos a dar lectura a todo ese capítulo y vamos a ir en síntesis y con varios detalles a ir explicando a la luz de la Escritura y del Espíritu de Dios. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 13, Juan vio en visión, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, un control mundial se avecina pronto para el planeta Tierra, para todos los moradores de la tierra que se queden en esa tribulación que viene. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después, Apocalipsis 13, versículo 11, registra la palabra. Juan vio en visión otra bestia que subía de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Gloria sea al Señor Jesús. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese
la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia o el número de hombre, y su número es 666. Señor, añada bendición por su palabra. Saludamos a los que están en las redes sociales. Estamos en la iglesia, ¿cómo que se llama? Libertando, sanando y restaurando bajo el fuego de Jehová. Por la pastora Yvette Schurer. Así que nos gozamos por esta bendición. Vamos a encomendar este estudio, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, toma el total dominio, control. Gracias, Señor. Sé tú obrando, Señor, dándole convicción a las almas que puedan escuchar este mensaje, edificándonos a cada uno de nosotros como tu cuerpo, como iglesia. Danos más de ti, danos más revelación. Abre los ojos espirituales en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, lo dejamos sin fuerza por el poder de tu palabra y los echamos fuera, los expulsamos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos en la sangre del Cordero en esta hora. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aquí el contexto de Apocalipsis 13 revela la tribulación en todo su apogeo referente al imperio del anticristo. Y fíjense que el imperio del anticristo tiene dos aspectos. Un movimiento político global, globalizado. Por esa razón el apóstol Pablo nos enseñó que hay un misterio de iniquidad que está presente, obrando en el mundo. Está limitado por ahora, en el tiempo de la gracia. Pero cuando se ha quitado aquello que lo detiene, entonces se manifestará aquel iniquo, refiriéndose al hijo de perdición, al anticristo. Pero el imperio del anticristo tiene varios detalles y características que van a operar en función en los días de tribulación. Entonces, algunos en la iglesia se preguntan, pero ¿por qué si la iglesia no veremos la tribulación? Hay que revelar esta palabra y el mensaje de la gran tribulación. Bueno, primero para edificación. Segundo, para no quedarnos ignorantes. Para ser edificados y para advertir. Para que las almas sean alertadas y se arrepientan, se conviertan y acepten a Cristo como Señor y Salvador. Alabado sea Dios para siempre. Y además de que eso nos lleva a velar y orar en todo tiempo, mantiene nuestra lámpara encendida, nos mantiene alerta. Y por eso revelamos este mensaje y nos damos esta tarea. Y el aspecto político le será entregado en las manos de parte del dragón, o sea, del diablo, al líder, al próximo gobernante y líder mundial. Le será entregado a un hombre a nivel mundial. Gloria a Jesús. Fíjense que Juan vio en visión una bestia, unos símbolos en visión, a manera de bestia. Y Daniel en la antigüedad vio unas bestias también, refiriéndose al reino de Roma y del futuro. Pero ¿qué pasa? En Daniel vio algo semejante a Juan, pero en el pasado Daniel vio 4 imperios mundiales que se desarrollaron en el mundo. Él vio una bestia semejante como un leopardo. Vio otra bestia como de oso y vio otra como un león con alas. Refiriéndose en la visión, en Daniel capítulo 7, específicamente habla de estos imperios, estas 4 bestias que representan imperios mundiales desde la antigüedad. Número 1, el león con alas representa al imperio de Babilonia, que fue un imperio a nivel global, con autoridad mundial. También Daniel vio, y se enlaza con Juan en el Apocalipsis, por eso es que Juan vio que esta bestia tenía unas características similares a las bestias del pasado, refiriéndose a las mismas que vio el profeta Daniel. Fíjense que Daniel vio también otra bestia como un leopardo, refiriéndose al imperio de Grecia. El imperio griego, luego del imperio de Babilonia, se levantó en el mundo. Luego Daniel vio también otra bestia como un oso, refiriéndose al imperio medo-persa, que había vencido al imperio griego. Gloria sea a Jesús.
Y fíjense que va de la mano la profecía de Daniel con las profecías de Juan en el libro de Revelación de Apocalipsis. Por eso es que en Apocalipsis 13 dice Juan que vio una bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. O sea que el imperio del anticristo va a tener todas las características espirituales y políticas e imperiales, o sea, una tiranía mundial. Se van a manifestar en el imperio político y religioso del anticristo. Y Daniel y Juan vieron esas visiones a manera de bestias, mediante esos símbolos, gloria sea al Señor Jesús, que representan los imperios mundiales. Y el próximo líder y gobernante mundial que va a tener poder político a nivel global, que eso es lo que los globalistas están trabajando desde la sede de la ONU, de ahí que se levantó las Naciones Unidas, fue financiada por unos globalistas, por unos elitistas llamados los Rothschild, y por distintos globalistas como lo son los Rockefeller. Le están trabajando hace décadas y siglos para que ese imperio que se aproxima se manifieste ya en la tierra, donde el ser humano ya no va a tener las mismas libertades que en el actual orden que todavía estamos viviendo, pero que vemos como poco a poco ya en el área occidental y ya en nuestra región, poco a poco se está levantando este movimiento globalista para quitarle los derechos a los seres humanos y para ello brindarle supuestamente ciertos derechos a otros, a los de izquierda, gloria sea al Señor Jesús, no sé si me pueden entender, con sus fines y con sus propósitos, con los intereses que tienen los magnates de este mundo, que son una élite mundial que tienen el espíritu del anticristo en sus corazones y en sus mentes, unas mentes bestiales, depravadas, corrompidas, llenas de demonios. Pero ese misterio de iniquidad que el apóstol Pablo reveló en segunda de Tesalonicenses, vamos a tomar distintas porciones bíblicas para enlazar este estudio. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, especialmente desde los versos 6 al 12, el apóstol Pablo reveló, lleno del Espíritu Santo, que el misterio de iniquidad o del anticristo está en acción, está tratando de operar en el mundo. Pero el Espíritu Santo, gracias a que el Espíritu Santo que está con los redimidos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, impiden, le da límites al imperio del diablo o de la bestia a que se manifieste en el mundo. Dios está permitiendo que veamos unos ambientes prefigurativos. Estamos viviendo ahora mismo un panorama prefigurativo, una antesala de lo que está por venir. Principio de dolores, dijo el Señor Jesucristo. Mateo 24, Lucas 21, alabado sea Cristo para siempre. Señales, estamos viendo ahora mismo, estamos viviendo el tiempo de las señales proféticas. Como dijo Cristo en Lucas 21, que cuando vieran todas estas cosas, erguíos, levantad la cabeza, andad derecho espiritualmente, mirando al cielo, porque mi redención está cerca. Amén. Refiriéndose a la iglesia, mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Refiriéndose a una redención que se va a manifestar con el cuerpo de Cristo, levantándonos de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Como explicó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. En el capítulo 15 está toda esa explicación de cómo va a ser transformado el cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios que están en este planeta Tierra. Vamos a ser levantados y transformados. Este cuerpo mortal va a ser cambiado en un cuerpo inmortal. Porque el Señor le prometió a una iglesia a nivel mundial. En este caso tomamos en consideración Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, cuando Jesucristo le reveló al apóstol Juan, escribiéndole una carta al ángel de la iglesia de Filadelfia, que si se mantiene guardando la palabra de su paciencia, si nos mantenemos
guardando la palabra de su paciencia, Él nos va a librar. Gracias, Espíritu Santo. Nos va a guardar, pero de la hora de la prueba. Eso se escribió en griego. Bendito Dios. Y fíjense que dice un detalle, gloria sea Jesús. Te guardaré de la hora de la prueba. Fíjense que no dice en medio de la hora de la prueba. Dice de la hora de la prueba, de ese escenario. Te voy a guardar de ese escenario. ¿Cómo va a ser posible eso? Es un misterio. Algunos teólogos no creen en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, algunos creyentes a nivel internacional no creen en el arrebatamiento de la iglesia, pero nosotros entendemos por el Espíritu Santo que esto se refiere a este misterio. Amén, Señor. Porque la iglesia de Jesucristo es la esposa, es la novia del Cordero. Y la Biblia habla de unas bodas que se van a celebrar pronto en el tercer cielo. Y las bodas judías desde la antigüedad se celebraban por 7 años. Esa celebración. Tipo de lo que va a suceder con la iglesia que se va. Amén. Gracias. Va a haber una iglesia que se va a quedar. Una parte. Pero los verdaderos santos que guardan la palabra de Dios, hasta ese acontecimiento, en un día y hora que nadie sabe, que nadie lo sabe, se manifestará como un lazo sobre el mundo. Y Dios no permitirá que esa iglesia que es fiel a la palabra de Dios, que guarda la palabra y es obediente, viva la gran tribulación. Que Jesucristo le habló al apóstol Juan y le dijo, esa será la hora de la prueba, la gran tribulación. Pero aquí en Apocalipsis 13 estamos viendo el escenario en todo su apogeo de lo que será el imperio del anticristo en la gran tribulación. Y volvemos a Apocalipsis 13, versos 1 al 4. El imperio político del anticristo será una dictaduría mundial, una tiranía en el mundo entero. Y vamos por partes. Juan vio que el imperio del anticristo tenía todas las características de los antiguos imperios mundiales del pasado. El imperio del anticristo. Y vio el apóstol Juan que la gente que no estaba inscrita en el libro de la vida adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Se refiere al anticristo. Va a ser un próximo líder y gobernante mundial. Poderoso Dios, aleluya. Gloria sea Jesús. Y la gente dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Te adoramos, Dios. O sea que la gente, los habitantes de la tierra lo considerarán un ser invencible supuestamente. Pero ¿sabe quién va a ser el único que va a vencer a este próximo dictador mundial? Jesucristo, cuando retorne su segunda venida. Amén, mi Dios. En los días finales de la gran tribulación, cuando venga a salvar al pueblo de Israel. Gloria sea Jesús. Dice más adelante, se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y quiero detenerme en este próximo verso. Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que el actual orden del mundo, de este mundo, va a ser cambiado. Va a ser un orden globalista. Va a haber un nuevo orden internacional en el mundo que se va a manifestar pronto. Alabado sea Cristo para siempre. Y ese nuevo orden internacional está porfiando contra la iglesia en el presente. Está tratando de manifestarse con todo su apogeo y con todas sus fuerzas de parte del diablo y de los demonios. Recuerden, no va a ser un orden mundial humano. El diablo va a usar seres humanos, pero detrás de eso hay un mundo espiritual que el diablo va a trabajar utilizando a este ser humano, utilizando a este hombre y a un gabinete de políticos mundiales
y va a levantar y va a resurgir de nuevo el antiguo imperio romano que el diablo va a restaurar y Dios se lo va a permitir. Recuerden que el enemigo, que el Señor lo reprenda, todo lo que va a hacer tiene que ser permitido por Dios, porque la autoridad está en Cristo, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, Gracias, Dios. porque Él exhibió las potestades y los principados públicamente y triunfó sobre ellos. O sea que el poder y la autoridad está en Cristo Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Pero Dios va a permitir este imperio que se mueva sobre el mundo. Va a ser instalado este nuevo orden internacional debido a los que no aceptaron a Cristo como único Salvador y como juicio divino para los que no quisieron recibir el amor de Cristo para ser salvos. Para todos aquellos hombres y mujeres que, viviendo mediante una mente reprobada, decidieron libre y voluntariamente rechazar la gracia que fue ofrecida gratuitamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios, aleluya. Por eso es que Dios va a permitir este juicio divino. Santo, te adoro. Así que le invito bien fuerte de parte de Dios a todas aquellas vidas que estén viendo, estén alejados de Dios. Esto es lo que se aproxima sobre el mundo. Esto se va a cumplir, no va a ser un juego. Gloria a Dios. Esto es más serio de lo que nosotros nos podamos imaginar. Amén, Dios. Esto se va a cumplir y esto se está acercando, mi gente. Alabado sea Cristo para siempre. Y Dios está alertando a la iglesia y está alertando a los amigos para que escapemos por nuestras vidas, Amén. Gloria al Señor. para que nos sacudamos. Amén, mi Dios. Gloria sea Jesús. Y fíjense que se le va a permitir autoridad sobre las naciones, un orden global, un imperio globalizado. Vamos al verso 1, porque quiero explicar un detalle que no quiero que se me escape en Apocalipsis 13. Cuando Juan vio en visión que se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia, él vio que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas y un nombre blasfemo. Eso representa reinado, poder. ¿Cómo lo sé? Porque más adelante en Apocalipsis 17 lo revela. En Apocalipsis 17, la misma palabra de Dios revela el significado de estos símbolos, de lo que son los cuernos y de lo que son los montes. Vamos a buscarlo. Gloria sea Jesús. Apocalipsis 17, en el versículo 9, revela la palabra. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea que estas 7 cabezas representan un reinado, y reconocemos que debe ser el imperio romano, porque ese fue el imperio que vio Daniel en la antigüedad, y el único lugar geográfico donde hay 7 colinas específicas gobernando sobre la faz de la tierra, que tienen un reinado, que sabemos que es donde está sentado el Vaticano en la actualidad. Gracias. Por eso reconocemos que debe ser Roma la interpretación que da la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Es Roma, el imperio romano. Gloria a Jehová. En Roma existe un rey pequeño, pero que tiene tanto autoridad política como religiosa, que todos conocemos, que se manifiesta y se mueve ese poder a través del papado y a través de la religión y la institución más poderosa del mundo, que es conocida como la Iglesia Católica Universal, y su sede está en Roma. Y ahora mismo, aunque el imperio romano está caído, aparentemente ha muerto, por medio del Vaticano y desde la sede de Roma se está manteniendo, por así decirlo, respirando. Pero cuando se manifieste el imperio del anticristo, el imperio de Roma va a ser quien va a ayudar y a levantar, a subir la política del anticristo. Amén, así. Roma va a ser quien lo va a levantar, quien lo va a promocionar, quien le va a dar la adoración
tanto política como religiosa. Gloria a Jehová. Y están trabajando desde el presente y desde hace décadas esa institución sentada sobre 7 colinas y sobre las 7 cabezas, que es Roma, representa a Roma. Están trabajando un movimiento político e interreligioso por la unidad de todas las religiones, con el fin de que los intereses del nuevo orden puedan establecerse sobre la sociedad. Amén. Glorias a Jesús. Fíjense que es una iglesia totalmente apóstata. Por eso es que Dios la compara en Apocalipsis capítulo 17, como Juan vio en visión como una gran ramera. Vio una gran ramera simbólicamente hablando. Y eso representa esta institución. ¿Quién va a trabajar mano a mano con el anticristo para llevar a la humanidad a adorarle, al hijo del diablo? Bendito Dios, creador, Quien en los últimos 3 años y medio, como narró Juan en Apocalipsis 13, en el versículo 5, Juan vio que a esta bestia política se le dará autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué quiere decir esto? Estos 42 meses serán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación en toda su magnitud. 42 meses representan 3 años y medio. Y miren lo que voy a revelar ahora de parte de la palabra. En Daniel 9, tengo que enlazar Daniel con Juan para que dar la revelación del Apocalipsis, porque se enlazan. Lo que pasa es que en el capítulo 12 de Daniel, Jehová le dijo al profeta: cierra las palabras, y en su debido tiempo se volverá a abrir. Y esto se cumplió con Juan. Entonces Juan nos termina de revelar toda la revelación del último tiempo. Apocalipsis significa revelación, libro de revelaciones. Glorias a Jesús. Entonces, en Daniel capítulo 9, versículo 24, Daniel vio unas semanas de 70, vio 70 semanas de años. Vio 70 semanas de años. Entonces Daniel vio que 69 de esas semanas de años se cumplieron hasta Cristo. Desde que se reconstruyó el segundo templo, hasta los días de Jesucristo, se cumplieron 69 semanas de años. Y es un trato, esas 70 semanas de años son un trato específico con la casa de Israel, un trato especial que tiene Jehová para con los hijos de Israel. Falta una semana de 7 años que todavía no se ha cumplido. Esa semana de 7 años que todavía no se ha cumplido son la tribulación y la gran tribulación. Pueden anotar Daniel capítulo 9, versos 24 hasta el 27. Ahí nos revela la palabra esa semana de 70. La semana número 70 de Dios tratando con el pueblo de Israel. Glorias a Jesús. Te adoramos, oh Cordero que vive para siempre. Quiere decir que el Señor Todopoderoso todavía no ha descartado la salvación para su pueblo, refiriéndome con la casa de Israel. Sabemos que en Juan capítulo 1 la palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aún así, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo explica, desde el versículo 11 en adelante, que la casa de Israel no ha sido desechada todavía. Dios tiene el reloj profético de Israel detenido, porque todavía esta semana de 7 años no se ha cumplido. El reloj profético de Israel está detenido, pero Jesucristo dio unas claves
refiriéndose a la higuera, a la casa de Israel. Y Jesucristo dijo en Mateo 24, versos 32 en adelante, que cuando nosotros viéramos a esa higuera que representa al pueblo de Israel brotar sus hojas, recuerden que Israel se había secado por no haber recibido al Mesías, especialmente refiriéndonos a los líderes religiosos y políticos del pueblo. Porque por otra parte, por otro lado, nosotros reconocemos por la palabra que desde Jerusalén se levantó la iglesia del Señor en el aposento alto. Cuando estaba Pedro con los discípulos, con la madre del Señor y con los 120 que estaban en ese aposento alto, ahí se levantó la iglesia. Cuando descendió el Espíritu de Dios. Gloria sea a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, para siempre. Pero debido a los grandes líderes religiosos de ese tiempo, pues muchos no recibieron a su Mesías. Pero aún así, aún con esa desobediencia tan terrible, a Israel todavía le quedan 7 años de trato especial. Gracias, Dios. Será un trato que el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 6, dijo que serán los días de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es lo mismo que los días de tribulación y gran tribulación y que la semana 70 que vio Daniel. Amén. El profeta Jeremías también lo vio. Dios se lo reveló también. Gloria sea a Jesús. Gracias, Dios. Y entonces íbamos revelando, estudiando, de que el dragón le dará la autoridad y su trono a este hombre con las mismas características y funciones que los antiguos imperios del pasado. Se manifestarán en este hombre que tendrá poder sobre el mundo. Más adelante, mira lo que dice la palabra. Apocalipsis 13, versículo 8. Y este verso va a poner a temblar, pone a temblar a cualquiera. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Gloria sea a Jesús. Gloria O sea a que si usted está escuchando y no está inscrito en el libro de la vida, o la misma iglesia del Señor que ha pisoteado la sangre de Cristo, Amén. si has dado por inmunda la sangre de Cristo y el pacto santo de Jesús, de la nueva alianza con su pueblo, Bendito Jesucristo. se corre un peligro de no estar anotado en el libro de la vida. Y el Dios del cielo permitirá que por cuanto no creen en la verdad, a la verdad del Evangelio de Cristo, cuando suene esa trompeta en los días de gran tribulación, vio el apóstol Pablo, aleluya, Gracias. vio el apóstol Pablo en 2 de Tesalónica en el capítulo 2, versos 6 al 12, especialmente versículos 8, 9 y 10, que entonces Dios enviará un poder engañoso para todos aquellos que no creyeron al amor de la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios permitirá entonces que crean a la mentira por cuanto no creyeron a la verdad del Evangelio de Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, oh Jesucristo, para siempre. Dios, aleluya. Alabado sea Dios. O sea, que la humanidad corre un peligro inminente Amén. de que los que estemos inscritos en el libro de la vida podamos ser borrados, o los que no han recibido ni aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y que no han confesado a Jesús como su Señor, no estén anotados en el libro de la vida. Un detalle clave importante para ser salvado y librado de la ira venidera. De la ira venidera. Gracias, Poderoso Dios. Dios, aleluya. Y lo que estamos estudiando en Apocalipsis 13 es parte de lo que será la ira venidera. Hoy no estamos estudiando los juicios en toda su magnitud. Estamos analizando lo que Dios permitirá que el diablo levante en los días de tribulación. Va a ser el imperio de la bestia.
político y religioso. La parte política, como hicimos mención ahorita, tendrá autoridad global. O sea, va a ser básicamente, consistirá en lo que se mueve políticamente, lo que es el nivel socialista, lo que efectúan y ejecutan los políticos socialistas, y será parecido al comunismo en la China, en Rusia, a ese movimiento político, un movimiento tirano, donde lo que dicta el gobierno, los derechos de cada ciudadano, no tendrán ninguna importancia ni se tomarán en ninguna consideración. Porque lo que dicte las Naciones Unidas y lo que dicte este dictador mundial que se aproxima sobre el mundo, que está a punto de manifestarse, y al tiempo de la iglesia nos queda bien poco tiempo, mucho menos tiempo de lo que podemos pensar e imaginar. Gloria sea Jesús. Es muy poco el tiempo de la gracia que queda. Por eso Dios nos invita hoy, nos exhorta a despertar, a abrir los ojos y a sacudirnos. Porque este imperio globalista se va a manifestar muy pronto. Será parecido al comunismo, será un comunismo pero a nivel mundial. No solamente en la región de Rusia, ni en las regiones orientales, ni en las regiones del Medio Oriente como son la religión musulmana, sino que a nivel mundial se implementará, se instalará este nuevo orden globalista. Gloria a Jesús. Y esa es la realidad de lo que viene ya. Gloria a Jesús. Ese es el aspecto, vamos hablando primero, el aspecto político. Esta será la política de la bestia del anticristo. Él va a ser un líder político que reinará juntamente con 10 reinos mundiales. Y se va a levantar el antiguo imperio romano, va a ser restaurado en la actualidad. 10 reinos confederados se van a levantar en el mundo y van a tener la misma potestad que este hombre, que este líder mundial. Dimos lectura, Apocalipsis 13, en el verso 1 lo dice. Cuando Juan vio estas 7 cabezas, o sea, la institución política y religiosa de Roma, y a 10 cuernos que representan, cuerno en la palabra representa poder, reino, o reino en la tierra. Gloria sea a Jesús. Y los 10 cuernos se refieren a 10 reyes que tendrán autoridad juntamente con la bestia. Esto lo dice también en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 también lo dice. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es